días. Es para mí un honor estar nuevamente en Saltillo, estar nuevamente en esta Facultad de Jurisprudencia. Muchas gracias al director por su hospitalidad, muchas gracias a mi querido amigo Luis Efrén, al presentador, muchas gracias Marco Antonio. También un honor compartir la mesa con mis colegas que han hecho una exposición magnífica en la cual, por supuesto, no solamente estoy de acuerdo, sino que abundaré, porque pues, tiene sus desventajas hablar al último, ¿no? Y en ese sentido reiteraré algunos de los puntos que han sido mencionados. Quisiera también, antes de empezar, saludar a todos los que nos acompañan, que de alguna forma, bueno, estamos en contacto a través de Facebook y Twitter. Sé que hay muchos tuiteros aquí, sé que han estado tuiteando, que han estado subiendo fotos y comentando. Antes en las conferencias se decía que apagaran los celulares y que los guardaran. Ahora en las conferencias decimos que saquen los celulares y que se pongan a compartir con quienes no pudieron acompañarnos lo que aquí se está diciendo, si es que entienden que puede ser de interés. Así que un saludo a los tuiteros y a los de Facebook que están aquí. ¿Hay tuiteros aquí o no? ¿Quién estaba tuiteando? Varios. Bueno, bienvenidos. 8 ideas sobre la reforma penal y los juicios orales. Primera, esta reforma, ya lo dijo el magistrado Vázquez Marín, tiene que impactar profundamente en el proceso de enseñanza del derecho. Y aquí pongo a consideración de ustedes 3 temas muy puntuales. Primero, creo que la enseñanza del derecho actualmente, llevamos décadas repitiéndolo, pero ningún profesor parece querer cambiar, actualmente está demasiado basada en la memorización. ¿A quiénes son los alumnos a los que les ponen las mejores calificaciones? Los que toman nota lo más diligentemente posible de lo que el profesor llega a explicar en la clase, y no solamente explicar, sino que muchas veces lo dicta, con lo cual el profesor se convierte en una suerte de dictador, ¿no? Una dictadura académica, y después se le pide a los alumnos que en el examen lo repitan tal cual, de tal suerte que si lo ponen con el punto y coma, como lo dictó el profesor, le ponen 10, y si lo ponen con coma, le ponen 9. Entonces, esto es un exceso. Esto no sirve a nadie, no les sirve a ustedes, no sirve en la práctica y probablemente tampoco les sirva a sus profesores. Pero hay que cambiarlo, no nada más hay que decir que queremos cambiar. Yo creo que hay que empezar a buscar otras cualidades en los alumnos y hay que buscar otro método para poner calificaciones. Esta cosa de que apréndanse de memoria, porque además el magistrado Vázquez también decía esto con mucha razón. ¿Qué les pedimos que se aprendan? Les pedimos que se aprendan conceptos. ¿Qué es lo que ustedes van a ver en la práctica? Ningún cliente, de una vez se los digo, ningún cliente va a llegar a su despacho o les va a pedir que si son jueces resuelvan un tema de conceptos. No va a llegar ningún cliente y le va a decir, licenciado, el concepto de obligación. Ninguno. ¿Qué es lo que sí les va a pasar cuando sean abogados? Que el cliente les va a traer problemas. Aquí hay un problema. Tengo un problema de divorcio, tengo un problema de arrendamiento, tengo un problema penal, tengo un problema administrativo. Abogado, resuélvame ese problema. Vean la desconexión. En las escuelas les pedimos que aprendan conceptos. En la realidad les piden que resuelvan problemas. No estamos funcionando. Tenemos que capacitarnos para que ustedes salgan de la carrera con el nivel suficiente precisamente para resolver problemas. ¿Y qué necesitamos para ello? Enseñanza de casos. Necesitamos enseñar casos, no necesitamos enseñar conceptos. Sé que hay quien dice, no hombre, eso es algo muy de Estados Unidos. Eso no es de Estados Unidos. En la mayor parte de los países más desarrollados, Colombia, por ejemplo, Chile, Argentina, se enseña el derecho con base en casos. Y no hay que tenerle miedo a eso. Eso es la realidad. Lo que ustedes se van a enfrentar allá afuera es con problemas. En este sentido, segunda idea dentro de mi primer punto, la capacidad que tenemos que buscar. De repente los jóvenes al final de las conferencias, de las clases, se me acercan y me dicen, oiga doctor, ¿cuál es, si usted dijera una gran cualidad que debe tener un abogado para ser un abogado exitoso? Una sola. No nos eche rollo, díganos una cualidad que debe tener un abogado para ser un abogado exitoso. Yo les diría capacidad argumentativa. Capacidad de argumentar. ¿Por qué? Porque con capacidad argumentativa vas a resolver precisamente problemas y vas a tener el entrenamiento, digamos, la visión para aplicar todo el conjunto de normas jurídicas que los profesores les explican en cada materia a casos, como diría el lugar común, a casos de la vida real. Capacidad argumentativa es lo que necesitamos desarrollar en nuestros alumnos. Tercera idea en este primer punto. El magistrado Vázquez lo ponía también en la mesa. Escuelas patito. A mí me preocupa mucho. Son un foco rojo. ¿Por qué?
Dice el artículo 20, a partir de la reforma de 18 de junio de 2008, o sea, la reforma de los juicios orales, dice el artículo 20 que la defensa en materia penal correrá a cargo de abogado, así dice. Tiene que ser un abogado. Pregunta, ¿qué entendemos por abogado? Respuesta. Puede haber una respuesta como muy obvia y muy evidente que sea la siguiente. Abogado es quien tiene una cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP que diga que es licenciado en Derecho. Yo creo que no. Aquí no sé si vamos a discrepar. Yo creo que no por esta razón. Nosotros en la UNAM, alertados y preocupados, como estamos muchas universidades públicas, director, muy preocupados por esto, hicimos un estudio de cuáles eran los planes curriculares de las escuelas Patito. Encontramos un caso que siempre cito como ejemplo, porque es el extremo de la degradación. En el Distrito Federal, una universidad que daba el título de licenciado en Derecho en 2 años y medio, yendo los viernes en la tarde, los sábados en la mañana. Es un caso real. En 2 años y medio, los viernes en la tarde, los sábados en la mañana. Pero, aquí viene lo complicado para nuestro tema, maestro, porque fíjese, en el mapa curricular de esa escuela, naturalmente Patito, no era materia obligatoria Derecho Procesal Penal, era optativa. Los egresados de esa escuela, yo pregunto, los egresados de esa escuela, ¿serán capaces de llevar una defensa en materia penal? Si a lo mejor algunos ni cursaron Derecho Procesal Penal, pues yo no sé si eso encaja en el concepto de abogado, porque no nada más es que tengas el papelito, no nada más es que tengas la cédula, sino que te respalde un conocimiento, que te respalde una preparación, porque lo otro es fingir, digámoslo con todas sus letras, lo otro es defraudar a la gente, lo otro es hacer como que sabemos pero no sabemos. Entonces, yo sí creo que aquí tenemos que poner énfasis en, ya sea a través de la colegiación, ya sea a través de la certificación, no hay que tenerle miedo a esto. Por ejemplo, es que para la colegiación obligatoria necesitamos reforma constitucional al artículo 5º. A lo mejor para colegiación sí, pero para certificación no. La CETEC certifica a capacitadores, como Gabriel, que es capacitador certificado. ¿Por qué no podemos certificar litigantes también? No se requiere reforma constitucional para eso. Yo creo que eso encajaría con una lectura garantista del artículo 20 en la parte que dice la defensa penal corre a cargo de abogado. De tal suerte que mi primer punto es este. Concentrémonos en cambios profundos de la enseñanza del derecho. Y aquí también nada más un matiz. Ojo con caer en la trampa de que lo que hay que hacer es cambiar el plan de estudios, porque eso es algo muy de los académicos. Cambiamos el plan de estudios y ya cambia la realidad. Falso. Si cambiamos el plan de estudios, pero son los mismos maestros que dan con los mismos libros, los mismos temas, no sirve de nada. Le vamos a llamar igual, le vamos a llamar diferente al mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, no va a cambiar nada. No nada más necesitamos cambiar los planes de estudio, necesitamos cambiar la forma de enseñar el derecho. Necesitamos trabajar también en formar una nueva generación de profesores. Segundo punto, de los 8. Necesitamos cambiar la cultura jurídica. Esto ya se ha puesto en la mesa muchas veces. Y yo aquí creo, y Gabriel lo decía muy bien, yo creo que están ustedes jóvenes en un momento extraordinariamente importante de la historia del desarrollo jurídico de este país. ¿Por qué? Porque confluyen 3 reformas absolutamente estructurales. En un arco de tiempo muy pequeño tenemos la gran reforma del sistema procesal penal, acusatorio, adversarial, oral, etcétera, con todo lo que ello supone, 18 de junio de 2008. Tenemos la reforma de amparo, que viene a tener un impacto también impresionante sobre el conjunto del sistema jurídico mexicano, 6 de junio de 2011, y esa misma semana, 6 de junio cayó el lunes, el viernes, 10 de junio de 2011, la gran reforma en materia de derechos humanos. Esto supone una transformación radical de la manera en que se explica el derecho, de la manera en que se aplica el derecho y de la propia concepción del sistema jurídico. ¿Qué es lo que cambia? 4 ideas aquí. Primero, se crea una cosa que la Suprema Corte todavía no se define en cómo le vamos a llamar, pero le vamos a llamar bloque de convencionalidad, bloque de constitucionalidad, bloque de regularidad, dice el ministro José Ramón Cosío, como sea. ¿Pero qué quiere decir? Que antes nuestro derecho, así nos lo enseñaron en la Facultad de Derecho de la UNAM, así me lo explicó mi maestra de Introducción al Estudio del Derecho, antes el derecho era una pirámide, ¿se acuerdan? La pirámide kelseniana, ¿así se las han explicado o no? ¿Qué estaba en la cúspide de la pirámide kelseniana? ¿Arriba qué había? La Constitución. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos cambia eso y crea un bloque. ¿Por qué?
porque dice que ahora tenemos los derechos que están en la Constitución y los que están en los tratados internacionales. ¿Cuántos tratados internacionales hay en materia de derechos humanos? Aproximadamente 150. Y México los ha firmado todos, o prácticamente todos. Algunos con cláusulas interpretativas, otros con reservas, porque nos podrán acusar de muchas cosas y nos podrán decir que tenemos muchos problemas y que hay cosas que no nos salen bien. Pero nadie puede decir que no seamos participativos. Somos participativos. Que sale un nuevo tratado que hay que firmarlo, vamos y lo firmamos. Eso sí, entusiastamente vamos, que dónde hay que firmar, etcétera. Cumplirlo, eso es otra cosa. Pero de que participamos, participamos. ¿Qué pasa? Ya no hay una pirámide. Hay arriba un bloque. ¿Cómo se integra ese bloque? Constitución y tratados internacionales. Hagan de cuenta que es un rectángulo. Abajo de ese rectángulo sí sigue habiendo una pirámide, que es la estructura que tiene el ordenamiento jurídico federal o el ordenamiento jurídico local. Aquí tienen una constitución, tienen leyes, tienen reglamentos, tienen normas administrativas. Ahí se construye la pirámide jurídica del Estado de Coahuila. Pero ya, digamos, este bloque de convencionalidad nos obliga a cambiar radicalmente nuestra cultura jurídica. Se incorpora el principio pro persona, que ya fue mencionado también por Gabriel, me parece muy importante porque ya a partir del principio pro persona, esto necesitaría explicarlo con mucho detalle, se los anuncio nada más. A partir del principio pro persona dejamos de trabajar con jerarquía. El concepto de jerarquía que durante tantos años supuso la columna vertebradora de la interpretación jurídica se abandona con principio pro persona, porque ahora ya no, lo importante para un juez ahora no es qué norma es jerárquicamente superior, sino qué norma protege más, qué norma da la protección más amplia, dice el artículo primero de la Constitución a través de este principio pro persona. Tercer cambio aquí. Hubo una sentencia, seguramente la han escuchado, que se llama el caso Radilla, Rosendo Radilla Pacheco contra México. Es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llega a México la sentencia y Relaciones Exteriores se la comunica a la Suprema Corte. Recibe el caso el presidente de la Suprema Corte y dice, yo supongo, esto es mi imaginación, pero dice, pues yo ahora qué hago con esto, ¿no? ¿Cómo se aplica o con qué se come, etcétera? Y somete una consulta a trámite a sus colegas del Tribunal Pleno de la Corte y les dice, señores ministros, señoras ministras, ¿qué hacemos? Ya está aquí el caso Radilla. Y dictan una resolución importantísima, expediente varios 912 diagonal 2010, este se lo tienen que aprender de memoria, 912 diagonal 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de octubre de 2011. Tiene muchas cosas importantes esta resolución, pero la medular que quiero ahorita compartir con ustedes es esta. Se crea el sistema difuso de control de constitucionalidad y de control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez local de Coahuila, o de Sonora, o de Chihuahua, es juez a la vez de legalidad y de convencionalidad y de constitucionalidad. Quiere decir esto que si el Código de Procedimientos Penales de Coahuila va en contra del Pacto de San José, o sea, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el juez local de primera instancia tiene a partir de esa resolución la facultad, mejor dicho, iba a decir la facultad, no, la obligación de dejar de aplicar esa norma local que es contraria a un tratado internacional en materia de derechos humanos. Con lo cual, se nos abre una perspectiva riquísima, porque antes el control de constitucionalidad era monopolio de los jueces federales. Ahora ya no, se dejó atrás un paradigma de 60 años. Fíjense, otra de las grandes suertes que tienen ustedes por estar estudiando Derecho en el año 2012, están viviendo este cambio. Cuarto punto, en este segundo de los 8 temas que voy a tratar. Otra cosa que decía el magistrado Vázquez, estoy totalmente de acuerdo. Medios alternos de solución de controversias. Esto a los penalistas tradicionales los pone muy nerviosos, porque dicen, ¿cómo? ¿Se va a negociar la aplicación de la ley penal? Pues yo creo que Gabriel también lo dijo, se trata de ponernos de acuerdo, se trata de garantizar la reparación del daño y se trata de decirle a las víctimas, no tiene usted que esperar 4 o 5 años o 25 amparos, etcétera, para que se le repare el daño. En 2 semanas va a tener usted resarcido el daño que le causó la persona responsable. Y esto es algo muy positivo, pero supone que nos cambiemos el chip. ¿Por qué? ¿Qué nos enseñan en las facultades de Derecho? Que el abogado litiga. El abogado es el que litiga, promueve apelación, contra el auto de admisión ya está apelando.
contra el recurso que resuelve la apelación ya promueve un amparo, que no sé qué. Y ese según la visión tradicional es el buen abogado. Amigos, jóvenes, cambien el chip. El buen abogado es el que resuelve problemas. Y lo hace de forma rápida, lo hace de forma barata y lo hace de forma diligente para su representado. El buen abogado no es el que promueve 5 amparos y se tarda 8 años en solucionar el tema a su cliente. No. El buen abogado es el que sabe resolver rápido, barato y diligentemente el asunto que está bajo su consideración. Y eso hace falta decirlo, hace falta cambiar el chip, porque nos enseñaron tradicionalmente que el buen abogado es el que va a litigar todo y que promueve todos los recursos y que hace una defensa numantina, como dirían en España, una defensa numantina de su cliente. Esto es absolutamente falso. 3 de los 8. ¿Podremos sacar adelante esta reforma? Y yo les digo dos cosas aquí. Primero, yo he escuchado muchas críticas a la reforma penal del 2008, he escuchado muchas dudas sobre los juicios orales, etc. Lo que no he escuchado es que nadie salga a defender el sistema actual. ¿Hay alguien que defienda el sistema actual? ¿Hay alguien que defienda la impunidad del 98%, la tasa de no denuncia del 91%, el fracaso absoluto de las procuradurías para integrar averiguaciones previas y llevarlas ante los jueces? Yo no he escuchado a nadie que defienda el sistema actual. Con lo cual, a la pregunta de si podremos, les diría, no hay de otra. ¿Qué alternativa hay? Quedarnos en la absoluta mediocridad. 4. ¿Qué necesitamos para poder? ¿Qué necesitamos para poder? Yo les digo, tenemos muchas dificultades, porque somos 114 millones de habitantes, porque son 2 millones de kilómetros cuadrados, porque hay 33 códigos penales y 33 códigos de procesamiento. Está bien. Pero lo más importante es esto. Para que podamos, el principal requisito es querer. Querer. No hay nada imposible. En el siglo XIX parecía imposible que hubiera educación pública. ¿Cómo? ¿El Estado va a construir escuelas? No, es imposible. Va a contratar maestros. Derecho a la salud, también finales del siglo XIX. El Estado va a construir hospitales. No es posible, es demasiado dinero. ¿De dónde va a salir? Falso. Pudimos construir escuelas. Aquí están en una. Pudimos construir hospitales. Ahí están todas las redes de hospitales públicos. Bien o mal, pero ahí están. Sí, hay unos medio chafitos, pero ahí están. Y con esto debemos de poder, si es que queremos. 5. Y ya me apresuro para que no me saquen la tarjeta amarilla, estoy viendo aquí el cronómetro. 5. ¿Es muy caro invertir en justicia? Los críticos de la reforma dicen, no, es carísimo, tenemos que construir salas de juicios orales, tenemos que traer a gente de Colombia que capacite aquí a los nuestros, tenemos que expedir nuevos, es carísimo. No, ¿saben qué es caro? Caro es tener un sistema que preserva el 98% de impunidad. Eso es caro. Porque no es que no invirtamos en justicia. Claro que invertimos en justicia. ¿Cuánto nos cuestan los órganos que aplican justicia en México? Vayan sumando. Vayan sumando. La Suprema Corte, 4,000 millones. El Consejo de la Judicatura Federal, 5,000 millones. El Tribunal Electoral, 2,000 millones. Y solo a nivel federal, PGR, 15,000 millones. Secretaría de Seguridad Pública Federal, 35,000 millones. Sedena, 55,000 millones. Súmenle. Y todo eso para tener una tasa de impunidad del 98%, eso me parece la peor inversión. La peor. Eso es echarle mucho dinero a nada. Entonces yo creo que hay que invertir en justicia. Si tenemos justicia, vendrá la gente a invertir en México. Si tenemos justicia, viviremos mejor. Si tenemos justicia, podremos salir a la calle a caminar tranquilos nosotros y nuestras familias. 6. Esta es una pregunta para quienes todavía tienen dudas. Pónganse en los zapatos de un detenido. Si ustedes fueran detenidos hoy, saliendo de esta conferencia, allá afuera, en la calle, saliendo de esta facultad, si fueran detenidos hoy, ¿preferirían un juicio escrito con el sistema antiguo o un juicio público a la luz de todos con el sistema de juicios orales? ¿Qué preferirían? Esa es la pregunta. ¿Preferirían que su vida, que su libertad dependiera de un expediente que va acumulando fojas y fojas y fojas y que se va perdiendo con reescrituras de lo mismo, con declaraciones mal tomadas, con ministerios públicos que no rinden cuentas, con jueces que no están presentes en la audiencia? ¿Eso así quisieran ustedes ser juzgados? Yo no. Yo prefiero un juicio público, en donde el juez tenga que explicar cada paso, en donde el juez explique su resolución, en donde la justicia se imparta de cara precisamente a la sociedad. 7 y penúltimo. Hay un tema de cultura. Dicen, a ver, es que
lo decía el magistrado Vázquez, es que nosotros nos enseñan desde chiquitos a que cuando llaman en la casa le decimos al niño, oye niño, di que no estoy, ¿no? Pues el niño ya introyecta una serie de valores, etc. La pregunta es esta: ¿tenemos una cultura incompatible con la modernidad jurídica? Yo digo que no. Yo digo, primero, que la cultura no está escrita en mármol, las culturas se mueven. Segundo, las instituciones influyen en las culturas. Aquí en México teníamos hace 30 años la cultura de que los policías torturaban a todos los detenidos, a todos. En 1990 se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema Ombudsman, y hoy se tortura muchísimo menos. No digo que no se tortura, no, se tortura muchísimo menos. ¿Cambió la cultura o no? ¿Sí? ¿Quién tortura ahora? Fundamentalmente el ejército, la marina. Ellos son los más acusados reiteradamente en materia de tortura. Pero hay muchos policías locales que ya no recurren a las prácticas. Entonces, sí podemos cambiar la cultura. 8 y último. Llevo 21 minutos. 8 y último. Nadie dice, para que no se vayan con la duda, de que va a ser fácil. Nadie. Yo no he dicho que vaya a ser fácil. Yo creo que va a ser muy difícil. Ya el magistrado ponía varias aristas, ¿verdad? Muy bien, muy puntuales. Pero el asunto está en que tenemos que afrontar este enorme desafío con optimismo. Es el experimento de cambio jurídico, se los digo con todas sus letras, y uso la palabra con toda responsabilidad. Es un experimento, porque nadie tiene una bola de cristal para saber si va a salir bien o no. Nadie tiene, en esta mesa, yo creo que nadie en este auditorio sabe que en el 2017 ya va a funcionar esto perfectamente. No, pues yo les digo, es el experimento de más alcance de cambio jurídico en toda la historia de América Latina. Nunca un cambio tan profundo para un país con tantos habitantes, con tanta extensión geográfica, tan diverso y plural. Nada más les pongo este tema: ¿qué va a pasar con los juicios orales en las comunidades indígenas? Hay 10 millones de indígenas en este país. ¿Van a aplicar juicios orales también? ¿Qué vamos a hacer en Oaxaca? ¿Qué vamos a hacer en Chiapas? Está muy difícil. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero yo creo, estamos al fin en Coahuila y yo me quiero referir a Coahuila, yo creo, para terminar, que Coahuila sí va a poder. Yo creo que están dadas las condiciones para que ustedes construyan su futuro. Y creo que ese futuro puede estar, como muy bien lo dijo Gabriel, ese futuro puede estar en un proyecto de constitución, que yo también comparto lo que él dijo. Es un gran proyecto de constitución, es un proyecto de constitución muy moderno, muy novedoso, que va a situar a Coahuila en la vanguardia del constitucionalismo local mexicano. En otras palabras, si ustedes aprueban o el proyecto que yo vi, o uno parecido, porque todavía tendrá ajustes, yo supongo, si ustedes aprueban ese proyecto, se los digo públicamente y con todas sus letras, van a tener la mejor constitución local del país, de todo el país, van a ser los número 1 del país. Esa es una gran oportunidad, no la desaprovechen. Muchas gracias. Gracias al doctor Miguel Carbonell por su participación en este panel en materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Les suplicamos formular sus preguntas por escrito. Vamos a abrir un pequeño espacio para poder darle lectura a las mismas. Un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. La primera pregunta la formula Héctor Guerra.